Mi nombre es Elena, y mi historia es la de una mujer que lo perdió todo por la avaricia ajena, pero lo recuperó con una astucia que nadie vio venir. Imaginen esto, mi casera, la señora Guadalupe, una mujer con el rostro curtido por la malicia, me exigió ser la niñera gratuita de sus 3 nietos. Si me negaba la renta de mi pequeño departamento en la colonia Roma, mi único refugio en este mundo se duplicaría. ¿Pueden creerlo? ¿Duplicarse de la noche a la mañana? Me vi atrapada sin salida, con el miedo helándome la sangre. Acepté, claro. ¿Qué otra opción tenía una mujer sola, con un trabajo que apenas me alcanzaba para el día a día? Cada tarde, después de mis 12 horas en la fábrica de textiles, corría a la casa de la señora Guadalupe. Sus nietos, unos niños adorables pero demandantes, se convirtieron en mi segunda jornada laboral, sin paga, sin un gracias. Mis días eran un ciclo interminable de cansancio, humillación y una profunda rabia que crecía en mi pecho como una flor oscura. La señora Guadalupe se regocijaba en mi miseria, sus ojos brillando con una satisfacción cruel cada vez que me veía exhausta. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie sospechaba, era que esa rabia, ese resentimiento, se estaba cocinando a fuego lento, transformándose en algo más. En mi mente, cada humillación, cada gota de sudor derramada por sus nietos, era una deuda que cobraría con intereses. Mi vida era un infierno, sí, pero un infierno del que yo encontraría la salida, y la señora Guadalupe sería mi guía, sin saberlo, hacia su propia perdición. Un día la gota que derramó el vaso llegó con una amenaza más. Si no te quedas hasta la medianoche, Elena, la renta no solo se duplicará, sino que te echaré a la calle. Fue entonces cuando el interruptor se encendió. Ya no había miedo, solo una fría determinación. Desaparecí. Me esfumé sin dejar rastro, como si la tierra me hubiera tragado. Pero mi desaparición no fue el final de mi historia, sino el comienzo de una venganza meticulosamente planeada. Lo que ocurrió después, nadie lo esperaba. Prepárense, porque esta historia los dejará sin aliento. Mi nombre es Sofía, y mi historia no es la de una heroína, sino la de una mujer empujada al límite por la crueldad ajena. Vivo en un pequeño departamento en la colonia Roma de la Ciudad de México, un lugar que alguna vez fue mi santuario, mi escape de un pasado complicado. Trabajaba incansablemente en una cafetería cercana, mis manos siempre con el olor a café recién molido y mi mente llena de sueños sencillos: pagar mi renta, ahorrar un poco, quizás algún día tener mi propio negocio. Esa era mi vida, un equilibrio frágil que se rompió en 1000 pedazos la tarde en que la señora Elena, mi casera, me citó en su opulenta sala. La señora Elena, una mujer de unos 50 años con el cabello siempre impecable y una mirada que te hacía sentir insignificante, me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su casa, justo al lado de mi departamento, era un monumento a la opulencia, llena de antigüedades y cuadros carísimos. Yo, Sofía, sentada en la point de un sillón aterciopelado, me sentía como una intrusa en mi propia vida. Había notado su creciente impaciencia con su nieta, una niña hiperactiva de 7 años llamada Valentina, que parecía sacarla de quicio. Los gritos y las reprimendas eran constantes, y yo, desde mi ventana, sentía una punzada de lástima por la pequeña. Fue entonces cuando la señora Elena soltó la bomba. Sofía, dijo con una voz dulzona que no me tranquilizó en absoluto, sabes que el costo de la vida en la Roma ha subido muchísimo. Mi propiedad vale oro. Mi corazón se encogió. Sabía a dónde iba esto. Luego, con una frialdad calculada, añadió: he decidido subir tu renta en un 50%. A menos, claro, que estés dispuesta a ayudarme con Valentina. Unas horas al día, sin costo, como parte de tu contribución a la comunidad. La palabra contribución sonó como una amenaza velada. Era un ultimátum, una extorsión disfrazada de oferta. La sangre me hirvió. ¿Niñera gratis? ¿Un 50% de aumento? Era imposible para mí. Mis ojos buscaron una salida, un resquicio de esperanza en su rostro, pero solo encontré dureza. La injusticia me golpeó con una fuerza brutal. Yo, Sofía, que siempre había luchado por cada peso, que me había esforzado por ser independiente, estaba siendo acorralada. La señora Elena se cruzó de brazos, su mirada victoriosa. Me sentí atrapada, sin voz, con la rabia creciendo en mi pecho. Sabía que esta no era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de dignidad, de respeto. Y yo, Sofía, no iba a permitir que me pisotearan así. Este era el inicio de algo mucho más grande, algo que cambiaría mi vida para siempre. Esa noche, el sabor amargo de la injusticia me impedía conciliar el sueño. La imagen de la señora Elena, con su sonrisa condescendiente y sus brazos cruzados, se repetía en mi mente una y otra vez. ¿Cómo podía alguien ser tan descaradamente cruel?
No era solo el dinero, era la forma en que me había mirado, como si yo, Sof, fuera una hormiga que podía aplastar a su antojo. La rabia, que había sido un murmullo distante, comenzó a crecer, a hervir en mis venas. Sentía una opresión en el pecho, una necesidad imperiosa de hacer algo, de no quedarme de brazos cruzados. Al día siguiente fui a la cafetería con una determinación renovada. Mis compañeros notaron mi semblante serio, mi silencio inusual. Normalmente, Sof era la que contaba los chistes, la que animaba el ambiente. Pero ese día, solo podía pensar en la trampa en la que me habían metido. Servía cafés y mi mente maquinaba, buscando una salida, una estrategia. Sabía que no podía pagar un aumento del 50% de mi renta. Mis ahorros eran escasos, apenas lo suficiente para emergencias. Y la idea de convertirme en la niñera personal de Valentina, sin paga por capricho de esa mujer, me revolvía el estómago. Observaba a Valentina desde mi ventana. La niña, con su energía inagotable, saltaba y corría por el jardín de la señora Elena, ajena a la tormenta que se gestaba. Pensaba en lo sola que debía sentirse, con una abuela que parecía más interesada en mantener las apariencias que en brindarle afecto. Una parte de mí sentía pena por ella, pero otra, la que estaba llena de resentimiento, veía en ella la herramienta de mi opresora. No era culpa de Valentina, lo sabía, pero era imposible separar a la niña de la situación. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que veía a la señora Elena, sentía un nudo en el estómago. Sus miradas, sus pequeños gestos, todo me recordaba la amenaza. Intenté buscar otros departamentos, pero los precios en la Roma eran prohibitivos. La realidad me golpeaba con fuerza, estaba atrapada. La presión de la renta, la humillación de la oferta, todo se acumulaba. Mis noches se llenaron de insomnio, mis días de una ansiedad constante. Me sentía acorralada sin opciones, y la frustración se transformó lentamente en algo más oscuro, en un deseo de que la señora Elena sintiera, aunque fuera una pizca, la impotencia que yo sentía. Una tarde, mientras la señora Elena salía en su coche de lujo, la vi discutir acaloradamente con una mujer desconocida. Sus voces, aunque amortiguadas por la distancia, eran claramente de reproche. La señora Elena parecía furiosa, y la otra mujer, más joven, se alejó con el rostro desencajado. Mi curiosidad se encendió. No era algo que Sof normalmente hiciera, pero la situación me había cambiado. Comencé a prestar más atención a los detalles, a las pequeñas fisuras en la fachada perfecta de mi casera. Algo no encajaba, y en mi desesperación, empecé a buscar cualquier pista, cualquier debilidad que pudiera usar a mi favor. Este resentimiento me estaba transformando, llevándome por un camino que jamás imaginé. Este resentimiento me estaba transformando, llevándome por un camino que jamás imaginé. Cada día, mientras preparaba cafés o limpiaba mesas en la cafetería, mi mente no dejaba de maquinar. No se trataba solo del dinero, ni siquiera de la injusticia del aumento. Era la humillación, la forma en que la señora Elena había pisoteado mi dignidad con esa sonrisa falsa y su propuesta descarada. Sofía, la que siempre evitaba los problemas, la que buscaba la paz, estaba desapareciendo. En su lugar, emergía una Sof más oscura, una que sentía una sed creciente de algo que no podía nombrar del todo, pero que se parecía mucho a la retribución. Comencé a observar a la señora Elena con una intensidad que rozaba la obsesión. No era solo la niña Valentina, a quien veía con más frecuencia. Me di cuenta de que la casera tenía un patrón. Los martes y jueves por la tarde, justo después de que yo salía del trabajo, ella se reunía con un hombre de traje impecable en un café elegante a unas cuadras. Siempre el mismo café, siempre la misma mesa apartada. Mi curiosidad se convirtió en una necesidad imperiosa de saber. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué tanto secretismo? Los pequeños detalles que antes ignoraba, ahora eran pistas cruciales en el rompecabezas que mi mente construía. Una tarde, impulsada por una mezcla de rabia y una extraña adrenalina, decidí seguirlos. Me puse una gorra y unas gafas de sol, sintiéndome ridícula, como en una película de espías barata, pero la determinación era real. Observé desde una mesa lejana cómo hablaban en voz baja, susurrando, y cómo ella le entregaba un sobre. La expresión de la señora Elena no era la habitual máscara de superioridad. Había una punzada de nerviosismo en sus ojos. Mi corazón latía con fuerza. Sentía que estaba a punto de descubrir algo grande, algo que podría cambiar las reglas del juego. Al día siguiente, mi turno en la cafetería se sentía eterno. Las tazas de café humeante, el ruido constante de la máquina, todo parecía amplificar la impaciencia que me corroía. No podía quitarme de la cabeza la imagen de aquel sobre. ¿Qué contenía? ¿Sería algo que pudiera usar en su contra? La idea de tener una ventaja sobre ella, de verla vulnerable, me llenaba de una energía extraña,
casi embriagadora. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente repasaba cada gesto, cada palabra que había escuchado, buscando una conexión, una debilidad. Fue entonces cuando recordé un comentario que la señora Elena había hecho hacía meses, algo sobre problemas con los papeles de la propiedad y un abogado insistente. En ese momento no le di importancia, pero ahora la pieza encajaba. El hombre del traje, el sobre, los susurros. De repente todo adquiría un nuevo significado. Mis manos temblaban mientras buscaba en internet el nombre del abogado que ella había mencionado casualmente. Y allí estaba, un artículo de un periódico local sobre un pleito legal por una herencia. La señora Elena no era tan intocable como quería aparentar. Había una grieta en su armadura, y yo, Sof, estaba a punto de explotarla. El nombre del abogado resonó en mi cabeza, una melodía siniestra pero prometedora. Descubrí que la señora Elena estaba inmersa en una batalla legal encarnizada con sus propios hermanos por la herencia de sus padres. No era solo dinero, era un rancho familiar en Hidalgo, un patrimonio que ella consideraba suyo por derecho. La presión era inmensa y su reputación, que tanto cuidaba, estaba en juego. De pronto la imagen de la señora Elena como la mujer intocable se desmoronó por completo. Comencé a observar con una nueva perspectiva. Cada vez que recibía una llamada de su abogado, su rostro se tensaba, su voz se volvía aguda. Las discusiones con Valentina, que antes me parecían solo mal genio, ahora revelaban una profunda frustración y ansiedad. La niña no era la causa de su estrés, sino el blanco de su desahogo. Me di cuenta de que mi plan no podía ser una simple venganza, tenía que ser una estrategia meticulosa, algo que golpeara donde más le dolía sin que ella pudiera culparme directamente. No quería ser una villana, solo quería justicia. Empecé a investigar más a fondo sobre el litigio. Leía cada nota de periódico, cada chisme en foros legales. Me adentré en el mundo de las leyes de herencia en México, buscando alguna fisura, algún detalle que pudiera usar. Necesitaba entender la magnitud de su problema para poder tejer mi red. Durante mis horas como niñera forzada, escuchaba con atención sus conversaciones telefónicas, sus quejas con sus amigas. Cada fragmento de información era una pieza para mi rompecabezas. Una tarde, mientras Valentina dibujaba en el suelo, la señora Elena tuvo una llamada particularmente acalorada. Su voz era un susurro furioso, pero alcancé a escuchar una frase que me heló la sangre: si pierdo el rancho, estoy arruinada. Esa fue la clave. El rancho no era solo un bien material, era su ancla, su orgullo, su seguridad. Perderlo la destruiría por completo. En ese instante, mi resentimiento se transformó en una obsesión fría y calculada. Ya no era solo por la renta o por el trato humillante. Ahora era por cada lágrima de Valentina, por cada injusticia que había presenciado. Sof, la chica sumisa de la cafetería, había desaparecido. En su lugar, emergía una mujer dispuesta a jugar un juego peligroso. La señora Elena, con su sonrisa de superioridad, había subestimado por completo el fuego que ardía dentro de Sof. Yo había pasado noches enteras, con la mente febril, tejiendo la red perfecta. Cada detalle, cada movimiento había sido calculado con precisión quirúrgica. Mi plan era simple en su concepción, pero devastador en su ejecución. La iba a despojar de lo que más valoraba, de la misma forma en que ella intentó despojarme a mí. Una tarde, mientras la señora Elena disfrutaba de su rutina de spa semanal, puse en marcha la primera fase. Había descubierto que su obsesión por el estatus y las apariencias era su mayor debilidad. Con un teléfono desechable que compré en Tepito y una identidad falsa, envié correos anónimos a los miembros más influyentes de su exclusivo club social. No eran acusaciones directas, sino insinuaciones sutiles, preguntas incómodas sobre la procedencia de su fortuna y algunos rumores de malversación que, aunque falsos, resonaban con la envidia latente en ese círculo. La semilla de la duda estaba sembrada. La segunda fase involucró a su querida Valentina. No le haría daño, jamás. Pero la señora Elena la utilizaba como un trofeo, una extensión de su propia imagen. Mis días como niñera forzada me habían dado acceso a información privilegiada. Sabía que Valentina había ganado un concurso de talentos escolares con un número de magia que en realidad había sido orquestado por su verdadera niñera anterior. Con un poco de edición de video y la ayuda de un amigo con habilidades en redes sociales, el clip original de Valentina, haciendo magia, fue reemplazado por uno que revelaba la verdad. Se volvió viral en cuestión de horas. La humillación pública fue instantánea y brutal para la señora Elena, quien valoraba su reputación por encima de todo. La tormenta perfecta se desató. Las llamadas de su club social se volvieron frías, las invitaciones dejaron de llegar.
Los padres de los compañeros de Valentina comenzaron a murmurar en la escuela. Su fachada de perfección se desmoronaba ante los ojos de todos. La vi un día, desde mi ventana, intentando hablar por teléfono, su rostro una máscara de furia y desesperación. Sus ojos, antes llenos de desdén, ahora reflejaban pánico. No era el miedo a perder dinero, sino el miedo a perder su estatus, su posición social, lo que la consumía. Y yo, Sof, observaba desde las sombras, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y vacío. La justicia, a veces, tenía un sabor agridulce. La justicia, a veces, tenía un sabor agridulce. Observaba a la señora Elena desde mi ventana, su rostro una máscara de furia y desesperación mientras intentaba hablar por teléfono. Sus ojos, antes llenos de desdén, ahora reflejaban pánico. No era el miedo a perder dinero, sino el miedo a perder su estatus, su posición social, lo que la consumía. Y yo, Sof, sentía una extraña mezcla de triunfo y vacío. Los días siguientes fueron una vorágine. La noticia de mi desaparición se había regado por el edificio y la señora Elena, acorralada, intentó desviar la atención. Su excusa fue que yo había huido para evitar pagar la renta, una mentira que nadie, que yo del todo. Los vecinos que me conocían empezaron a murmurar. La presión social era un arma poderosa y ella, tan preocupada por las apariencias, la sintió directamente. Cada vez que alguien le preguntaba por mí, su cara se contraía. La imagen de la vecina amable y respetable se desmoronaba lentamente. Entonces, la llamada llegó. Era de la fiscalía. Habían encontrado el video. La grabación, que yo había enviado anónimamente, mostraba a la perfección cómo la señora Elena me amenazaba con el aumento de renta y la condición de niñera. Mostraba su rostro, su voz, su extorsión. La prueba era irrefutable. Ya no había escapatoria. Me citaron para dar mi testimonio oficial, y aunque el miedo me carcomía, la idea de la justicia me dio la fuerza necesaria. Cuando la vi en la sala de audiencias, su mirada se encontró con la mía. No había rastro de su antigua arrogancia, solo una humillación profunda y un miedo palpable. Sus abogados intentaron desestimar las pruebas, argumentando que yo era una inquilina problemática. Pero el video, mi testimonio y el apoyo de algunos vecinos que habían presenciado sus abusos pesaron más. El juez dictaminó a mi favor. No solo se desestimó el aumento de renta, sino que se le impuso una multa considerable por extorsión y acoso. Salí del juzgado con la cabeza en alto. No era una victoria total, la cicatriz de lo vivido permanecería, pero era un paso hacia la sanación. La señora Elena, por su parte, se vio obligada a vender su casa para cubrir las multas y los gastos legales. Se mudó lejos, su reputación hecha pedazos. La vi partir desde mi ventana, su figura encorvada, y no sentí alegría, sino una especie de paz fría. Mi departamento, mi santuario, volvió a ser mío, sin la sombra de la opresión. Aprendí una lección invaluable. A veces, la verdadera fuerza no reside en la confrontación directa, sino en la estrategia, en la paciencia y en la creencia inquebrantable de que la justicia, tarde o temprano, encuentra su camino. Y yo, Sof, por fin, pude respirar tranquila. Los días que siguieron a mi regreso a la Ciudad de México fueron un torbellino de emociones. La noticia de mi desaparición había llegado a los oídos de doña Elena y su hijo, quienes, según me contaron, habían entrado en pánico. Pensaron que al no tenerme, su fachada de familia perfecta se desmoronaría, y que las autoridades podrían empezar a investigar sus negocios turbios. Lo que no sabían era que yo ya había plantado las semillas de su caída mucho antes de irme. Mis llamadas anónimas a la fiscalía, mis mensajes con pruebas a los periódicos locales, todo eso había surtido efecto. La justicia, aunque lenta, estaba llegando. La primera señal fue un allanamiento en su casa de las Lomas. Los vecinos chismosos, que antes solo hablaban de sus lujos, ahora susurraban sobre patrullas y agentes. Después, sus cuentas bancarias fueron congeladas, y el negocio de importación que tenían, que era una tapadera para cosas ilegales, fue clausurado. Yo no presencié nada de esto directamente. Me mantuve en las sombras, observando desde lejos como una sombra vengadora. Recibí una llamada de mi abogada, la misma que me ayudó a armar el caso. Me dijo que doña Elena y su hijo estaban enfrentando cargos serios y que lo más probable era que pasarían un buen tiempo tras las rejas. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla extraña de alivio y tristeza. No había euforia, solo una quietud profunda. La renta de mi pequeño departamento nunca volvió a subir. De hecho, la dueña, una señora mayor que siempre me apoyó en secreto, me ofreció un contrato a largo plazo a un precio justo. La vida, de alguna manera, encontró su equilibrio. Aprendí que la venganza puede darte un sabor amargo, pero la justicia, cuando llega, te permite respirar de nuevo. Mi corazón, antes lleno de resentimiento,
Ahora encontraba un espacio para la paz, una paz que había ganado con cada paso de mi doloroso viaje. Ya no era la misma Sof, ingenua y asustada. Ahora era una mujer que había encontrado su voz y su fuerza, una que sabía que a veces, para que las cosas mejoren, uno tiene que desaparecer un poco para luego resurgir con más fuerza que nunca.